Vamos a poner grabar. Bueno, comenzamos de nuevo con nuestras charlas. La idea fundamental de por qué organicé esta charla es por lo siguiente. Es muy poco la gente lo que sabe realmente lo que provoca o lo que se produce con el sol, ¿no? Y creo que es la fecha exacta como para empezar con esto. O sea, a principios de septiembre recién la gente empieza a liberarse de ropa, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado es para que vayamos tomando los recaudos del caso, porque el año pasado, cuando entró la crema protectora con factor solar, y hubo muchas veces durante el verano que no hubo crema, porque se agotó. Entonces sería bueno que a través de entender un poquitito para lo que sirve la crema, tomemos los recaudos y la compremos antes, ¿no? Total, la podemos comprar ahora, en octubre, y la podemos usar perfectamente en enero, febrero, que es cuando realmente la empezamos a usar por costumbre. Porque en esta charla una de las cosas que vamos a ver es que en realidad estas cremas las tendríamos que usar regularmente, porque estamos regularmente afectados por el sol. Dicho esto, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver, compartimos pantalla. Acá tenemos nuestra presentación. Cuídate del sol le pusimos a la charla, pero la idea fundamental es entender lo que sucede con el sol, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo las comencé a estudiar hace muchos años, cuando empezó a agujerearse la capa de ozono por esta época, en los años 90, y escuché algunos rumores de lo peligroso que era, etcétera, etcétera. Entonces me puse a investigar el tema. Y es curioso, pero hay información de esa época que obviamente no era fácil conseguir, que hoy sería muy fácil conseguir, pero que la gente no tiene ni idea de las cosas que suceden con esto de la capa de ozono. Lo primero que vamos a entender es qué es el sol. O sea, el sol básicamente nosotros sabemos que es una fuente de luz y calor, y que todos nosotros necesitamos del sol. Todos. Todos nosotros, digamos, todo ser vivo necesita del sol. Pero como todas las cosas, en su justa medida. En los años, a fines del siglo XIX, en realidad comenzó a aparecer la acción terapéutica del sol, y la llamaron helioterapia, que consistía básicamente en ayudarnos a la formación de vitamina D y usar las potencialidades energéticas del sol. Hay un hecho interesante: cuando uno estudia antropológicamente el sol, descubre que en todas las culturas se adoró el sol. Los egipcios, los incas, los aztecas adoraban el sol. Pero curiosamente, ellos adoraban el sol de la mañana, el sol del nuevo día. Y es curioso que cuando uno empieza a estudiar ese tipo de sol, descubre que el sol de la mañana es un sol rico en energía y bajo en calorías. Y el sol de la tarde es a la inversa, alto en calorías y bajo en energía. Me refiero a energías vitales. Hace muchos años, cuando yo todavía estaba un poco dedicada a lo que era aromaterapia y a la producción de aromas, etcétera, una de las cosas que veíamos era lo siguiente: las personas con depresión regularmente rechazan el sol de la mañana. Tienden a acostarse muy tarde en la noche, y el sol de la mañana es algo que lo saltean totalmente. Regularmente se acuestan a las 3, 4 de la mañana y se despiertan sobre el mediodía. Una buena terapia, coayudada con los productos, etcétera, etcétera, es hacer que una persona que está pasando por etapas de depresión, por etapas de bajones, etcétera, se levante a la mañana y tome ese tipo de sol, que es el sol benéfico. Obviamente la helioterapia en esta época, con las condiciones de contaminación y las condiciones de radiación solar que tenemos, es algo que podemos hacerlo, pero lo tenemos que hacer, vuelvo a insistir, en horas de la mañana, ¿no? En tipo 9 de la mañana, 10, 11, cuando todavía está el sol bajo, ¿no? Ya después de las 12 del mediodía no es conveniente hacerlo como helioterapia, como
terapia solar. Pero hay que acordarse de algo, nosotros regularmente tenemos una relación con el sol que está íntimamente ligado al verano, aun cuando el sol nos está, digámoslo así, estamos expuestos al sol durante todo el año. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa esto y eso es todo un problema, porque como no nos damos cuenta de lo que significa esto, una de las cosas que hacemos es no preocuparnos por lo que sucede. Y este tipo de preocupaciones nosotros las tenemos que tener en cuenta porque obviamente pueden afectar nuestra salud. Hay cosas que el sol genera por el exceso, que es, el sol está vinculado al cáncer a la piel. Hay un estudio que dice que más o menos mueren por año 50.000 personas por cáncer a la piel producida directamente por el exceso de exposición al sol. Envejecimiento prematuro de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares, que muchas veces este tipo de cosas no se asocian con el sol, pero que son fundamentales de entender. Yo me acuerdo con respecto al envejecimiento de la piel, cuando comenzó esto, digámoslo así, de tomar precauciones con respecto al sol allá en los años 90, y decían en esa época que la persona tenía que tratar de no tomar sol en ese momento era entre las 2 y las 4, entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿no? Hoy en día ya se habla de las 10 de la mañana y se habla de las 5 o 6 de la tarde. Eh, yo me acuerdo que la gente entendía tan mal eso que entendía que esa era la hora justa para broncearse mejor. Incluso había gente en ese momento, chicos, chicas en ese momento, que incluso se ponían compraban eh, eh, cubiertas con color aluminio que las ponían abajo, entonces recibían no solamente los rayos del sol que venían de arriba, sino que el rebote también, ¿no? Hoy en día a veces veo ese tipo de personas que abusaron tanto del sol en aquella época y realmente tienen su piel deteriorada, porque se transformaron. Primero, la exposición al sol tiende a ser adictiva, ¿no? Y segundo, obviamente que esa adicción ha tenido sus consecuencias a través del tiempo, ¿no? Entonces genera un envejecimiento de piel que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, los tipos de radiaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta son las siguientes. El Sol, cuando envía sus radiaciones, envía básicamente tres tipos de radiación. La infrarroja, que está dentro del, digámoslo así, del espectro de ondas bajas, que es el tipo de irradiación más de mayor volumen, es el 56%. Lo que nosotros vemos de luz del Sol es el 39%, que sería la gama visible del Sol, y los rayos ultravioletas son apenas el 5% de lo que nosotros recibimos regularmente, pero desde ese 5% es de donde nosotros tenemos que tomar todos los recaudos del caso. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta se dividen en tres aspectos. Básicamente tenemos el rayo ultravioleta tipo A, que es el que menos bolilla se le da porque es el que aparentemente no quema. El UVB es el que realmente quema, el que genera ampollas, etcétera, etcétera. Pero el que genera cáncer a la piel, el que genera problemas alergénicos, el que genera en definitiva problemas de envejecimiento de la piel es el UVA, que en realidad tiende a no ser agresivo para la piel. El agresivo es el UVB, pero el que realmente provoca problemas es el UVA. Y como les decía, aparece el UVC, que es el rayo ultravioleta que dicen que todavía lo está filtrando la capa de ozono, que es directamente un rayo totalmente perjudicial para nosotros. Es más, no es perjudicial para el ser humano solamente, es perjudicial para la vida. Provoca reblandecimiento del cerebro, de la médula espinal y provoca muerte de todos los procesos de germinación, o sea, provoca impotencia sexual, etcétera, etcétera. Supuestamente la capa de ozono los filtra, ¿no?
pero están presentes, ya están estudiados, etcétera, etcétera. Yo había encontrado ese tipo de información allá por los años 90 y eso me llevó a entender un poco lo que eran los rayos ultravioletas, ¿no? Hay una cosa que esta parte les va a resultar interesantísima. ¿Por qué? Porque la gente regularmente piensa que los rayos solares o que los rayos solares solamente nos afectan en exposición directa con el sol. Y no es así. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta tienen el comportamiento de la luz. Por lo tanto, también se refleja, también se refractan. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos regularmente recibiendo una serie de combinaciones de rayos ultravioleta. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que si nosotros vamos a la nieve, el rayo ultravioleta que rebote en la nieve llega en un 80% a nosotros. O sea, nosotros no solamente estamos siendo, entre comillas, quemados por la exposición del rayo directo, sino por el reflejo del mismo. Pero no solamente se refleja en la nieve, se refleja en el cemento, en la arena. Es más, hay un dato que no puse acá y es que se refleja en el pasto verde en un 15%. O sea, ¿eso qué significa, por ejemplo, en el cemento? Significa que si ustedes están a la sombra y están 2 horas a la sombra, en un lugar donde haya cemento, donde haya paredes, etcétera, etcétera, por cada 2 horas que ustedes estén, digámoslo así, a la sombra, frente a una pared que le dé la luz del sol, ustedes reciben 1 hora de rayo directo, ¿no? En el caso de la arena seca, el promedio es del 40%, o sea, las arenas más oscuras tienen tendencia a reflejar menos la luz del los rayos ultravioleta. Pero en las arenas blancas, las arenas doradas, las reflejan mucho más. Por nuestra ventana llega a entrar hasta el 10% de los rayos ultravioleta. O sea, si imagínense usted un día soleado, van a estar expuestos a los rayos ultravioleta si están 10 horas en un día soleado con una ventana abierta, ustedes van a recibir 1 hora de rayos ultravioleta. Ese es más o menos lo que sucede. Acá hay otro aspecto. Bajo una sombrilla, un día claro, la persona recibe el 40%. Y acá hay que tener en claro lo siguiente, depende de la calidad de la sombrilla. O sea, hoy en día, por ejemplo, ustedes compran sombrillas baratas, las sombrillas antiguas eran de lona o eran de lonita, que eran derivados del plástico, y eran muy filtradoras de los rayos ultravioleta. Hoy en día son de telas. Y los rayos ultravioletas entran con mucha facilidad, sobre todo en esas tipo carpas que se usan en la playa tipo iglú, que regularmente la persona lo mete incluso para dormir, etcétera, etcétera. Esas filtran muy poco los rayos ultravioletas. Es más, regularmente a nosotros nos dicen que nos tenemos que poner una remera, etcétera, etcétera, ¿no? Para no recibir tanto directamente este tipo de rayos. Bueno, una remera de algodón clara filtra los rayos ultravioleta como si nos hubiéramos puesto una crema protectora solar factor 7. O sea, los rayos penetran y compenetran permanentemente todo nuestro entorno. Por eso es tan importante entender que no es solamente en el verano que nos tenemos que preocupar del tema, es durante todo el año. Sobre todo en estas épocas donde aparentemente el sol quema poco. Pero recuerda lo que decíamos antes, el problema no son los rayos ultravioletas que queman, que solo ve, son los rayos ultravioletas A, que son los que provocan ese envejecimiento de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá hay un dato muy interesante, que es que los rayos UV son peores los días nublados. ¿Por qué? Porque obviamente el rayo penetra las nubes, pero luego la nube misma se transforma en un espejo. Entonces, ya dijimos, por ejemplo, que los rayos ultravioleta rebotaban en la nieve, en la arena, en el pasto, por supuesto, rebotan en la tierra, en el cemento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? En el rebote van hacia arriba,
Pero ¿qué es lo que pasa? Como está la nube densa, la nube también se transforma en un espejo. Entonces, el rayo ultravioleta comienza a rebotar, o sea, va ingresando y rebotando. Por eso está la gente que dice, yo no sé por qué me quemé tanto si el día estaba nublado. Porque la exposición a los rayos ultravioleta en ese momento es mucho mayor que si lo pusiésemos a sol directo. En este caso, los rayos, primero, no recibimos la agresión de la temperatura, por lo tanto tenemos más resistencia a la exposición de ello. Segundo, regularmente no nos damos cuenta del efecto invernadero que provocan las nubes. Y tercero, ya de entrada nosotros es muy poco el conocimiento real que tenemos con respecto a esto y somos en realidad muy irresponsables con la exposición a los rayos solares durante nuestras vacaciones. Recuerden ustedes algo, en el siglo XIX y principio del siglo XX, sobre todo, era en la época del Renacimiento también, era una cuestión de abolengo social el hecho de tener la piel blanca. ¿Por qué? Obviamente porque reflejaba que eran personas de la clase alta o eran personas adineradas que no tenían problemas económicos. ¿Por qué? Porque la gente que estaba bronceada era gente que trabajaba en el campo, en la intemperie, etc. O sea, el estatus de trabajador surgía a través del tono de la piel. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando viene la era industrial, la era de las máquinas, obviamente los trabajadores comienzan a trabajar bajo techo, ¿no? En las industrias metalúrgicas, en la industria de la tela, etcétera, etcétera. Entonces se revierte el proceso. El trabajador tipo tenía piel blanca. Y ahí aparece la moda de las pieles cobrizas como sinónimo eh, de, eh, de vida libre, de aire libre, etcétera, etcétera. A mí una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, cuando viajamos con OmniLife a Asia, era que para los asiáticos la piel blanca es fundamental. Es más, ustedes no van a ver mujeres en la playa que se estén bañando con bikini, con nada de eso, y no es por una cuestión ni religiosa ni nada, es simplemente porque para ellos el sinónimo de belleza está dado por la piel blanca. Entonces se cubren mucho, incluso usan unos trajes de baño de neopren que van desde las muñecas hasta los tobillos, y en algunos casos van incluso, tienen una especie de guante que les deja la yema de los dedos afuera nada más. ¿Por qué? Porque también está la cuestión de tipo de moda con respecto a esto. En el caso de la moda nuestra es a la inversa. Mientras más quemado estemos, es aparentemente mejor. Es más, una persona que se toma vacaciones muchas veces espera venir lo más quemado posible para demostrar que se tomó la vacación. Y obviamente estamos viendo acá que eso atenta necesariamente contra nuestra salud. Ahora bien, esto es básicamente la piel. Y es ahí donde recibimos todas las agresiones básicas. Obviamente las recibimos en el pelo y las recibimos en los ojos también, pero básicamente recibimos todas las agresiones de los rayos ultravioleta. Obviamente no estamos diciendo que la persona no tenga que tomar sol, lo que estamos diciendo es que tiene que cuidar, y hay una cosa esencial. Nosotros, gracias a nuestros productos, tenemos todas las posibilidades de cuidarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no solamente nutricosmética, no solamente productos de protección de piel extraordinario, sino que además tenemos el elemento fundamental, la posibilidad de nutrir nuestra piel desde nuestro interior. Entonces, para nosotros el hecho concreto de tomar sol no es el problema. El hecho de tomar conciencia que este tipo de cosas suceden y que nosotros tenemos que tomar los recaudos del caso. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente los daños medioambientales que sufre la piel son muchos. Si a eso le combinamos el estrés que también agrede a la piel,
y el tabaco, y obviamente tenemos un lindo cóctel de elementos agresivos hacia la piel. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de minimizar los daños de la piel usando nuestros productos. Las consecuencias de no cuidar la piel son piel seca, pérdida de brillo natural, inflamación en la piel, acné y puntos negros, labios resecos y agrietados, caída de pestañas y cejas, arrugas prematuras, que obviamente es parte del envejecimiento de la piel. ¿Cómo podemos prevenirnos? Porque esa es la parte importante. Hay un hecho interesante, esto ya lo había comentado en alguna otra capacitación. Toda esta cantidad de productos, de medicamentos, son fotosensibles. Por lo tanto, afectan también a nuestra piel. El ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, las antihistamínicos, todos, o sea, las personas que son alérgicas, las personas que tienen problemas respiratorios, etcétera, las personas que tienen problemas digestivos, el omeprazol, la ranitidina, etcétera, los anticonceptivos, los antihipertensivos, por ejemplo, el enalapril, el losartán, la amlodipina, que son de uso cotidiano en las personas, los hipolipemiantes, que son productos para el colesterol, como la civastatina, la lovastatina, o sea, la estatina en general, ¿no? Que dicho sea de paso, ya no se están usando en Estados Unidos porque descubrieron que las estatinas provocaban más problemas que soluciones. Mucha de la gente que toma remedios para el colesterol termina teniendo problemas coronarios, sobre todo. Los psicofármacos como el diazepam también están prescritos, antibióticos y antidepresivos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tomando los medicamentos y cuidándose, incluso cuidándose con productos comunes, tiene manchas en la piel y está provocado porque no sabe que estos remedios son fotosensibles y que estos remedios van a contribuir a manchar la piel, ¿no? Y por supuesto con el tiempo pueden contribuir a cosas más complicadas en la piel. Bueno, ¿cómo protegerse de del sol y disfrutar de él? Porque la idea no es que nosotros nos metamos en un tanque de oscuridad y no disfrutemos del sol. El asunto es disfrutar del sol conscientemente. Y lo de conscientemente tiene mucho que ver con el uso de nuestros productos. Hay una cosa que yo me he dado cuenta dentro de estas capacitaciones que hago, y es que muchas veces, por la falta de conocimiento de nuestros productos, nos pareciese que todo es igual y que nosotros estamos compitiendo con productos digamos, del mercado. Nuestros productos no solamente son de excelente calidad, sino que muchas veces son únicos. Un ejemplo que es básico y concreto es nuestra crema antibacteriana. No existe en el mercado una crema igual. Y ahora que vamos a estudiar un poco esta crema con protección solar, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cremas que las personas tienen con protección solar no tienen ni la mitad de los nutrientes que nosotros tenemos a través de ella. No solamente es una crema preparada para protegernos del sol, sino además para tener determinados elementos nutricionales que impidan que el proceso de agresión se provoque, aunque esté protegido. Porque recuerden ustedes algo, una crema con factor solar ayuda y protege, ¿está? Pero hay efectos que siguen existiendo. Bueno, esos efectos que siguen existiendo, los diferentes componentes que tiene esta crema, ayuda a que eso sea aún menos agresivo. Vean ustedes, por ejemplo, lo primero que hay que entender es que nuestra crema con factor solar es resistente al agua, ¿tá? Por lo tanto, la persona se la pone y la puede repasar, pero no es que cada vez, como sucede con las cremas comunes y corrientes, que cada vez que se meten al agua la persona tiene que recomponer totalmente la crema con protección solar. No, la nuestra se reaplica posteriormente, pero por cuestiones más que nada de costumbre, no porque haya necesidad
de reaplicarla. Ya, es más, si ustedes la han usado y la han usado en pileta o playa, se dan cuenta cómo se resbala el agua cuando uno se pone la crema, ¿no? ¿Por qué? Porque se pega, queda fija y es resistente al agua. Eh, Obviamente filtra rayos UVA y rayos UVB y no deja sensación grasosa, que esa es otra de la historia. O sea, hay cremas con factor solar que son también resistentes al agua, pero la sensación que te deja es de pegoteo, ¿no? De que te pusiste una capa de grasa, ¿no? Y no es así. Lo otro interesante es, por supuesto, que no tiene alcohol y está enriquecida con una serie de elementos que vamos a estudiar. Hay una cosa que es interesantísima de entender y es que hay que aplicarse 20 minutos antes la crema, antes de la exposición del sol. Hay una tendencia de la gente que cuando se saca la remera para exponerse al sol, ahí se empieza a poner la crema con factor solar. No, los componentes del factor solar necesitan un tiempo de reacomodamiento. Ese tiempo promedio es de 20 minutos. Por lo tanto, es conveniente que si estamos de vacaciones o si vamos a ir, qué sé yo, al patio, etcétera, etcétera, tomemos el recaudo de ponernos la crema unos 20 minutos, media hora antes para que la crema actúe en profundidad y cuando nosotros lleguemos a la exposición del sol ya estemos protegidos. Eso es un dato muy interesante. Entonces, nuestra crema no solamente es una crema con factor 50, no solamente protege, sino que también tiene beneficios de nutricosmética. Tiene aloe vera, que nosotros ya sabemos que es un potente antiinflamatorio, que hidrata, que ayuda a que la piel elimine las células muertas y protege el daño que pueden causar los radicales libres, que también provoca la exposición solar. Pero hay un hecho que es interesantísimo, también tiene queratina hidrolizada. Regularmente, cuando se habla de queratina, las personas asocian la queratina solamente al baño capilar. La queratina es un elemento que ayuda o mejora cualquier crema hidratante y en este caso lo que hace es justamente generar hidratación en la piel. Ayuda a que los componentes permanezcan en el organismo más tiempo y la piel permanezca más tiempo hidratada. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso si nosotros quisiésemos, podríamos usar la crema con protección solar en el pelo sin ningún problema. Además, nos va a servir incluso para proteger el pelo de los rayos UV, que muchas veces las personas toman sol y no se ponen gorro. No, entonces, si no tenemos la costumbre de ponernos gorro, podemos usar la crema con factor solar también en nuestra cabeza. Además, tiene proteína de trigo, que ayuda a que la piel se mantenga firme, no le quita luminosidad a la piel y ayuda a la disminución de las arrugas prematuras, que es un factor muy común en la exposición solar, la idea de que aparezcan arrugas prematuras. Tiene pantenol, que es vitamina B5, que tiene tendencias calmantes y restauradoras, y hay un efecto antiinflamatorio que es fundamental. Recuerden ustedes que la piel cuando se expone al sol tiene tendencia a la inflamación. Entonces, con esto, si tuviésemos incluso quemaduras, cosa que no vamos a tener por el factor de protección, ayuda a calmar las quemaduras, ayudaría a calmar las quemaduras. Por lo tanto, el pantenol en la crema con factor solar 50 ayuda a que la piel no se irrite. O sea, tiene factores antiirritantes. Tiene extracto de manzanilla. Recuerden ustedes que uno de los grandes componentes del extracto de manzanilla es el bisabolol, que también lo tienen en el Omniplus Gel, que es un antiinflamatorio muy importante, ¿no? Tiene también efecto antiarruga, ayuda también a limpiar y tonificar y suavizar la piel, y por último tiene vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque la exposición prolongada a los rayos solares provoca problemas de oxidación, provoca problemas en el sistema inmunológico.
tiende, en un momento determinado, por el baño terapéutico de helioterapia, el sistema inmune alta, funciona, estimula el sistema inmunológico, pero el exceso comienza a agredir el sistema inmunológico, ¿no? Y eso, obviamente, la vitamina E ayuda sobremanera en eso. Pero además de eso, nosotros tenemos que usar regularmente cremas de día con factor solar. Todavía no entró la línea de control de cuidado de la piel del cuerpo, pero obviamente podemos usar esta crema porque tiene todos esos factores de protección. Vean ustedes la cantidad de nutrientes que tiene: extracto de aloe vera, manteca de karité, extracto de trigo hidrolizado, semilla de uva, ginseng siberiano, soja hidrolizada, maíz hidrolizado, aceite de oliva hidrolizado, extracto de soja, y encima tiene factor solar 15 dentro de todo eso. Entonces es fundamental para el rostro, ¿no? También podemos usar la crema de noche, que también tiene todo este tipo de factores, y el OmniPlus lo podemos usar como crema de noche, por ejemplo, porque el OmniPlus tiene una gran cantidad de elementos de regeneración de tejidos. Eso ayuda un montón a regenerar tejido. También podemos usar los sueros, etcétera, etcétera. O sea, nosotros en el terreno estrictamente práctico tenemos todos los elementos necesarios para protegernos del sol y disfrutar del sol sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. No hay ningún impedimento para que nosotros no podamos disfrutar del sol. Y como elemento nutricional, los reforzadores necesarios para el sistema inmunológico sería el One C Mix y el OmniPlus. El OmniPlus en cualquiera de sus formas va a ayudar. ¿Por qué? Porque tienen los antioxidantes necesarios que permiten regenerar tejidos desde adentro hacia afuera. Y por último tenemos el OmniView, que nos permite mantener la protección de nuestros ojos. Dicho esto, hemos concluido con esta charla. Obviamente queda menos de un minuto, por lo tanto vamos a hacer lo que siempre hacemos: salimos y entramos y contesto preguntas. Que estén muy